Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Esta es la emisión de Nepurudi Noticias, hoy 18 de octubre de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Estos son nuestros titulares. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Gobierno Mayor en desacuerdo con el decreto de autonomía de los pueblos indígenas. Asesinan a hijo del cabildo gobernador Kogi, al parecer por atracarlo. Pese a la difícil situación de orden público, las organizaciones indígenas de Chocó ya tienen nuevos presidentes. Indígenas UA de Cubará reclaman atención urgente en salud. ¿Cuál es la importancia de que las comunidades indígenas participemos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo? Le contamos. Las mujeres indígenas del norte del país quieren más espacios de participación. ¿Cuál es la importancia de la consulta previa? Le contamos. Ser indígena en México es sinónimo de marginación. Los indígenas mexicanos nunca han sido considerados pueblos independientes. Mujeres indígenas más vulnerables ante violencia de género. Guatemala llega a acuerdo histórico para resarcir a 33 comunidades indígenas. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este propósito tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. En esta oportunidad, el Taita Lorenzo Almendra. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Bueno, hoy vamos a considerar, digamos, sobre los decretos autonómicos para los pueblos indígenas que han sido ya firmados por el señor presidente. El Movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, pues hay algunas partes del contenido de este decreto autonómico para el manejo de los sistemas que no comparte. Entre ellos podemos decir que en realidad uno de los objetivos del manejo autonómico, de la autonomía, el manejo de la autonomía de las autoridades y los pueblos, es el propio manejo de ellos, ¿cierto? En su determinado territorio. Nosotros consideramos que de manera muy especial los
decretos que cuando ya entren a ser aplicados dentro de los territorios en las áreas de educación y salud, las autoridades directamente no van a tener la oportunidad de manejar los recursos económicos, porque pues hay una cantidad de requisitos que pues muy pocos resguardos tendrán la condición de manejar autónomamente los recursos respecto a la salud y a la educación. Para lo cual nosotros consideramos que los decretos están creando, paralelamente a las autoridades territoriales ancestrales que siempre han existido, lo que se denominan autoridades de manejo económico. Tienen que constituirse autoridades de manejo económico. Y le digo autoridad porque a la vez ellos deben registrarse, el representante legal, digamos, ya en la mayor parte de los casos ya no va a ser el gobernador territorial, porque hay ciertos conocimientos técnicos, por lo cual el gobernador le tocará delegar en alguien que sea el representante legal de su territorio y de sus recursos económicos frente al Estado, y así quedará inscrito frente a la dirección de etnias, porque así lo dice el decreto. Entonces en eso consideramos de que paralelo a las autoridades hacia el futuro, ¿qué puede suceder? De que pues habrían hacia el futuro, ya con la implementación a través de los años, pues las autoridades, corre el riesgo de que las autoridades tradicionales, que siempre han sido, pues tienden a desaparecer, porque viene una autoridad también territorial que maneja la parte económica, y ustedes han de entender, la autoridad que maneja los recursos económicos, pues es el que va a imponer su pensamiento, su mandato. Y fuera de eso, consideramos hasta que llegará el momento de que en muchos territorios será la autoridad económica el que coloque gobernadores a su querer. Eso es un riesgo que se va a dar, digamos. Por eso, con un tema de estos, pues nosotros, que autoridades, que hemos dicho, ese decreto debió haber sido consultado con las autoridades. Si en la consulta las autoridades dicen, no, estamos de acuerdo con esto, correcto. ¿Qué podíamos decir nosotros? Porque las autoridades manifiestan que sí, que de esa forma, que crean otra autoridad paralelas a ellos, pues bueno, son definición de autoridades. Pero la posición frente a esos decretos de autoridad tradicional indígena de Colombia, gobierno mayor, pues nos aferramos que una clase de decretos que van a afectar la vida de los pueblos indígenas debe, a pesar de que dicen que esos decretos salen de los pueblos, en estos momentos muchos pueblos, muchas autoridades no tienen ni idea de qué son esos decretos. Entonces, ¿a dónde lo consultaron? No sé. ¿Que de dónde salieron? Pues tampoco, porque no ha sido propiamente de los territorios que la temática, digamos, de los decretos haya sido sacado, digamos, llegado al gobierno desde los pueblos. Entonces, por esa consideración, nosotros digamos, frente a esos decretos, siempre hemos manifestado la posición de que debieron de ser consultados. Y en eso estamos, que debieron de consultados. Y muchas autoridades ahora dirán que debieron de haberse consultados. De pronto, la parte de las transferencias, considero pues que, aunque hay requisitos, que muchos resguardos no lo pueden hacer, pero tarde o temprano llegarán directamente a las autoridades. Sería la única, digamos, parte de esa cuestión. Y otro punto importante, la responsabilidad, por ejemplo, de una autoridad territorial, responsabilizarse de todos los costos de la educación, incluyendo pensiones y salarios de los educadores. ¿Estamos preparados o está preparado el mundo indígena para quitarle una responsabilidad de esa magnitud de los derechos laborales de los trabajadores, que es responsabilidad del Estado, y llevárselo a su territorio? Son preguntas que nos hacemos. Solamente la razón lo dará pues en el tiempo, cuando se estén ejecutando, si es que llegan a ejecutarse, digamos, poner en práctica estos decretos
que en estos momentos pues de muchos dirigentes es el boom, la historia, pero miramos que esa historia sea positiva, esperamos que esa historia sea positiva para la pervivencia de los pueblos indígenas, porque para nosotros, gobierno mayor, nos interesa la pervivencia de los pueblos indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudi Noticias le contamos, le informamos. Y a propósito de nuestro editorial, vamos con esta noticia, porque la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, firmó el decreto 1953 de 2014 que da la posibilidad a los pueblos indígenas de administrar sus territorios. Sin embargo, desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, se está en desacuerdo con varios puntos en este decreto. También consideramos que este puede quedar en el papel. El siguiente es un informe especial realizado por Edwin Suárez. La promesa de la Constitución de 1991 de reconocerles a los pueblos originarios el derecho de administrar sus territorios y organizar sus asuntos con mayor autonomía se hizo realidad el pasado 7 de octubre, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto 1953 de 2014. Aunque el acuerdo es una vieja deuda y replica normas que otros estados como Canadá reconocen a los pueblos originarios, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, tomaron una posición distante frente al mandato presidencial. Las razones las explica Asdrúbal Plaza, colaborador de la organización. Pues desde autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, hemos tenido unos puntos muy claros de discrepancia. Primero, porque los procedimientos desde nuestro punto de vista no han sido correctos. Por ejemplo, no se hizo consulta previa. Ahora una respuesta que le da el gobierno del pueblo mixto dice que en 9 meses hizo la consulta. ¿Por dónde pasaron? ¿Cuándo? Si aquí jamás ha ocurrido, si nosotros hemos venido reclamando eso. Y se dice que es un decreto exclusivamente indígena, de construcción indígena. Eso es falso. Eso es falso porque ahí solo ha quedado finalmente lo que el gobierno quiso que quedara. Lo que cuando es exclusivamente indígena queda todo lo que es indígena, pero cuando el gobierno es el que dice quiten esto, pongan esto y lo vuelve al estilo de ellos, pues ya es otra cosa. Para la representante legal de Gobierno Mayor, Miriam Chamorro, desde la formulación del decreto se empezó a cometer errores. Desde que se dieron las conversaciones generadas por la Minga que hizo la Organización Nacional Indígena de Colombia, nos presentamos nuestra decisión, o más bien nos manifestamos para que esto se diera en un contexto mucho más amplio, más participativo, porque la vocería se la tomó únicamente la Organización Nacional Indígena de Colombia. Luego fue que se llamó a las demás organizaciones a participar de la construcción de este decreto. Pero las conversaciones se daban entre el gobierno y la UNIC y los representantes de esta organización. Lo que consideramos nosotros que debió haberse dado entre el gobierno y los 5 representantes en primera instancia, pero también ha debido hacerse una consulta amplia porque lo que la gente tenía entendido, o nuestros compañeros tenían entendido, era de que solamente se iba a tratar el tema del Sistema General de Participaciones, unas transferencias que les llegan pues a los pueblos indígenas desde que en el 91 se habló de territorios indígenas. Solo llega para los resguardos. Uno de los puntos del decreto que más reacciones ha generado tiene que ver con el funcionamiento de los territorios indígenas, a los cuales se les reconoce su condición de organización político-administrativa de carácter especial que les permite el ejercicio de las competencias y funciones públicas a través de sus autoridades propias, como el Sistema Educativo Indígena propio, Sistema Indígena de Salud propia e intercultural y Sistema General de Participaciones, entre otros. Habla Asdrúbal Plaza. Digamos que eso es un avance, eso es indiscutible que es un avance. Sin embargo, en la forma que fue concebido, pues tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata de trabajar armónicamente con los planes de salvaguardia, por ejemplo, donde hay más de 34 pueblos que están en riesgo de extinción física y cultural,
¿Cómo les vamos a exigir que para que manejen su educación matriculen 8.000 alumnos si generalmente son 400, 500 familias de ese pueblo? ¿De dónde se sacan 8.000 alumnos? Es imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que su educación tendrán que entregarla a una organización externa, llámese asociación de resguardo, lo que sea, pero ya no es lo propio, no lo manejan las autoridades propias, lo van a manejar otras personas extrañas, así sean indígenas. En salud va a ocurrir lo mismo, en salud, por ejemplo, se le apunta más a la interculturalidad que a lo propio. Y entonces cuando hablamos de salvaguarda de lo propio, ¿en qué quedamos? Tenemos una incoherencia en esos decretos. Da la sensación que se fortalecen mucho las asociaciones y se debilita las autoridades internas, las autoridades locales, que son las que tienen que orientar en su propio territorio sus políticas de acuerdo a su cosmovisión y de acuerdo a sus prioridades. Otro de los puntos del decreto 1953 de 2014 no plantea la unificación de las comunidades, por el contrario, resalta y protege la diversidad regulando el marco legal necesario para la administración propia de los sistemas. Sin embargo, para Miriam Chamorro, esto resulta contradictorio a la hora de dar aplicabilidad al decreto. Al decreto le faltó consulta, aunque hubiera sido una iniciativa indígena, le faltó haber socializado las propuestas, violenta ya en su escritura, con algunos artículos, violenta algunos derechos como la misma diversidad que tanto hemos predicado nosotros, es excluyente por los requisitos que se dan para operar el sistema. En autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, reconocen que así como el decreto presenta errores, también tiene aciertos que pueden representar un avance para los pueblos indígenas. Sin embargo, por las razones de inconformidad manifestadas, ningún representante de la organización estuvo presente durante el evento de la firma del decreto 1953 de 2014, que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre en la Casa de Nariño. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. Los acontecimientos lamentables para los hermanos indígenas de la sierra no paran. Asesinan a hijo del cabildo gobernador Cogui, al parecer por atracarlo. Información indica que hasta su casa ingresó un hombre quien iba en búsqueda de un bolso con elementos al parecer de valor. Intimidó y forcejeó con el indígena. La noticia con David Montoya. Se trata de Jacinto Sauna, de 21 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Magdalena, hijo del cabildo gobernador indígena Cogui, José de los Santos Sauna. Según las primeras informaciones, a su casa ingresó un hombre que iba en búsqueda de un bolso con elementos, al parecer de valor, e intimidó a forcejeo con el indígena, siendo este blanco de un impacto de bala en el tórax. El coronel Freddy Tibaduiza, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, manifestó que la policía ofrece hasta 10 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar al responsable de este lamentable hecho. Este hecho se suma a la tragedia que han vivido los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Primero fueron los Wiwas, que perdieron a 11 indígenas, luego la comunidad Arhuaca, que perdieron a 6 de sus integrantes. Los indígenas señalan que de cierta forma se están dando las premoniciones que entregó el mamo Ramón Gil, luego de resultar herido por el rayo que cayó en la sierra. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Epurudí Noticias. Ahora vamos al interior del país, donde indígenas Uwa del municipio de Cubará, Boyacá, reclaman atención urgente en salud. ¿Cuál es la noticia, David Montoya? Carlos, el pueblo indígena denunció la no prestación de servicios de salud para las comunidades Uwa por parte del Hospital Especial de Cubara. Más de 1000 indígenas se han visto afectados por la falta de acuerdo entre el Hospital Especial de Cubara y la EPS Dusacagui para la prestación del servicio de salud para la comunidad Uwa. Según la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uga, ASUUGA, a la fecha, ninguna institución del orden local, departamental ni nacional ha atendido la situación, aunque son conocedores de la misma. Vemos con preocupación la actitud de la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá y la Administración Municipal de Cubara, quienes no han tomado las medidas pertinentes para garantizar a nuestro pueblo la prestación de los servicios de manera eficiente, oportuna y eficaz, señaló Eber Tegria, vicepresidente del Cabildo Mayor de la Asociación de Indígenas Uguas. Abro comillas.
Por el contrario, hemos sentido la arbitrariedad de las decisiones administrativas que van en contravía de las decisiones que como autoridades tradicionales de nuestro pueblo hemos tomado y en contravía de nuestro derecho constitucional a la salud. Cierro comillas. Según la comunidad, ya se completan más de un año sin servicios de brigadas de salud dentro de la comunidad y según Tegria son 17 comunidades uguas, es decir, más de 3.000 indígenas que reciben el servicio de Dusakawi. El hospital suspendió los servicios y no hay conciliación para contratar con Dusakawi. Esta tiene una postura, el hospital otra y los más afectados son las comunidades indígenas, niños, mujeres y ancianos, indicó el vocero. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Epurudí Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Epurudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más información en este su noticiero. Epurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Epurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. La madre tierra se está muriendo. No aguanta este siglo, no aguanta 100 años más. Calentamiento global, contaminación del agua, falta de energía, se está muriendo. No le mientan a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos. No les digan mentiras, no les digan que están haciendo cosas para el futuro de ellos y de ellas, porque no tienen futuro, a menos que esto cambie y cambie ya. ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Las hijas y los hijos de la madre tierra. El que sea y la que sea hijo e hija de la madre tierra tiene que poner a la madre tierra en libertad, porque está encadenada, está envenenada, la están violando y la están matando. O la ponemos en libertad o se muere. Las corporaciones transnacionales, las locomotoras de Santos, los intereses de los tratados de libre comercio van a matar, están matando ya a la madre tierra. Dígame quién de ustedes quiere gobernar desde allá adentro para ser ustedes los que maten la madre tierra en asocio con ese Estado que existe para robarse y matar la madre tierra. ¿Estamos con la tierra o la tierra es una mercancía para vender y acumular? ¿Con quién de los dos estamos? ¿Con el agua o el agua es un discurso para conseguir puesto? Hay que hablar de saber quiénes somos nosotras y nosotros y quiénes son ellos. Y si no sabemos eso, ya no sabemos nada. Aquí se acaba de parar el futuro del planeta. Si ese no es el futuro, no tenemos futuro. Yawari Ikui, Yawari Kurusta, Yawari Takwai. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la madre tierra para Colombia y el mundo. En Epurudí Noticias, más información nacional. Noticias. Los hijos de la madre tierra se comunican. Epurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? ¿Cuál es la importancia de que las comunidades indígenas participemos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo? Para responder esta pregunta, nuestro compañero habló con el colaborador de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, el doctor Asdrúbal Plaza. ¿Cuál es la importancia de que las comunidades indígenas participen en la construcción del plan de desarrollo? Bueno, como es sabido de todos, cada vez que hay un gobierno nuevo, siempre se hace un plan de desarrollo por el periodo de gobierno, es decir, para 4 años. La importancia que tiene eso es que sí, no se participa
en la construcción del plan de desarrollo, pues estaremos desechando un mecanismo de consulta previa que siempre hemos exigido y que es nuestro derecho como pueblos indígenas. Participar en él asegura también que las políticas que nosotros pretendemos que se practiquen en beneficio de los pueblos puedan quedar reflejadas en la parte presupuestal también, ¿cierto? Entonces la idea es que los pueblos en las rondas que van a haber de consulta previa en cada territorio participen al máximo expresando cuáles son las prioridades y ayudando a enriquecer la propuesta que se va a llevar. Se va a llevar desde la parte central de autoridades tradicionales indígenas, Gobierno Mayor, se va a llevar una propuesta que estamos construyendo precisamente con el equipo de consulta de Plan Nacional de Desarrollo y con ellos estaremos trabajando en los diferentes territorios. Se les expondrá, no es un trabajo que digamos inflexible o impositivo, sino que es una guía, una orientación para que entre todos en los territorios lo enriquezcamos y podamos presentar por fin una propuesta propia de autoridades que se refleje en el Plan Nacional de Desarrollo. Debemos recordar que lo que no aparece sustentado en Plan Nacional de Desarrollo se queda 4 años por fuera de las políticas oficiales. ¿A qué le debemos apuntar las comunidades indígenas para que se nos plasme en este plan de desarrollo? ¿Cuáles deben ser, digamos, esas líneas de trabajo que debe tener este gobierno para con los pueblos indígenas? Bueno, varía de acuerdo a las prioridades y necesidades que tengan las diversas organizaciones, los diversos pueblos y las autoridades mismas. En el caso de autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, hemos escogido algunas líneas, como por ejemplo el fortalecimiento institucional. ¿Eso qué implica? No es que para un carácter de institucionalidad, sino para el carácter de poder cumplir el trabajo, los diferentes procesos que se llevan a cabo. Entonces eso habrá que asegurar allí cosas como una mejor sede, un sitio rural donde se pueda practicar las semillas propias. Habrá que también trabajar, por ejemplo, con la dotación, porque la organización necesita dotaciones para poder llegar a los territorios, sobre todo en cuestiones de medios de comunicación. Habrá que plantear también lo fundamental, que es cómo consolidar el territorio en los pueblos indígenas, porque hay muchos pueblos que no tienen dotación de las suficientes tierras, u otros que teniendo algunas tierras no tienen la legalización de los mismos, y hay que trabajar entonces en la consolidación, pero también hay que trabajar en otros derechos, como el derecho a la educación propia, el derecho a una salud indígena, también trabajar en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo fortalecernos para próximos eventos de consultas previas, y todo eso hay que manejarlo dentro de ese mismo plan. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Las mujeres indígenas del norte del país quieren más espacios de participación. Así quedó establecido en el primer Congreso Indígenas Zenúes de Sampués. David Montoya con la noticia. 3 importantes asuntos fueron abordados en el primer Congreso de Mujeres Indígenas Zenúes de Sampués, que se celebró antier en el Cabildo Menor de Huertas Chicas. Los temas que fueron expuestos por las diferentes mesas de trabajo son la conclusión del plan de vida, los espacios participativos de la mujer indígena del municipio de Sampués e inclusión de los jóvenes, hombres y mujeres indígenas en esos escenarios. Según Ferney Hernández, cacique municipal de Sampués, la idea es que se logre más inclusión de las mujeres en los espacios de participación para que ellas expongan sus puntos de vista. Cerca de 300 mujeres de la etnia zenú llegaron al Congreso a explicar lo que ellas piensan de la modernidad y los espacios que merecen en la sociedad. Abro comillas, las mujeres indígenas han aprovechado para pedir más espacios participativos en las comunidades como en el ámbito político y social. Ellas quieren ser capitanas menores, concejalas, entre otras cosas, anotó el cacique. Aseguró que desde hace mucho tiempo que en Colombia se les vienen vulnerando los derechos de las mujeres indígenas porque las políticas y los pactos hechos en las diferentes mingas no se cumplen. Estos espacios contribuyen al desarrollo y a los procesos organizativos que se efectúan en los pueblos zenúes. Es necesario hacer estos eventos para debatir lo referente a espacios de participación en los diferentes sectores, ya que no hay equidad, hay mucho machismo. Cierro comillas, dijo la educadora indígena Ledis Hernández Paternina. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican.
Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Sabe usted cuál es la importancia de la consulta previa en los pueblos indígenas? De este tema nos habla el colaborador de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, el doctor Asdrúbal Plaza. Por todos es sabido las dificultades de tiempo, de espacio, de temas, de concertación, de consulta previa, etcétera, que invaden hoy mismo a los pueblos indígenas. A lo cual hay que sumarle la cantidad de temas legislativos que ha propuesto el gobierno sobre que requieren de consulta previa, por ejemplo. Esto ha llevado a que los pueblos, sus autoridades, sus organizaciones, realmente estén en un tareísmo y un activismo sin precedentes en los últimos años, que los obliga a cumplir unas metas, unas tareas, unas acciones que le sirven a los intereses del gobierno principalmente, que son los que quieren desempantanar algunos procesos legislativos y o administrativos, pero que no responden realmente algunos de ellos al interés genuino de los pueblos indígenas. Con esto, todos los pueblos, autoridades y organizaciones, en el afán de cumplirles la agenda legislativa o administrativa al gobierno, pues están quedando sin tiempo realmente para pensar. La esencia de los pueblos indígenas está no solo en la identidad cultural propia, sino también en el pensamiento propio. Si no hay posibilidades de examinar cuáles son las prioridades de los pueblos, si no hay posibilidades de examinar qué es lo que realmente le sirve a la pervivencia de los pueblos, de las organizaciones, de las autoridades indígenas, entonces va a ser muy complicado tener una ruta, tener un norte, tener una brújula que nos guíe por dónde es que conviene trabajar. Repito, la agenda pesadísima que se le resuelve al gobierno nos está dejando sin la posibilidad de pensamiento propio. En Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, se está trabajando en la construcción comunitaria de una agenda propia. Una agenda propia que tenga como primera situación a contemplar cuáles son las prioridades del pueblo, de los pueblos indígenas que caminan con nuestro proceso. ¿Cuáles son los nortes políticos de esas prioridades? ¿Qué es lo que realmente se debe hacer para lograr la pervivencia y la permanencia como pueblos indígenas? Si no le trabajamos a eso, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez extinguiéndonos más y utilizando el discurso que todos nos hemos aprendido. Tenemos muchos pueblos en extinción, tenemos muchos pueblos en riesgo, pero con el tareísmo ni siquiera pensamos cómo enfrentar esa situación desde lo propio, no desde lo que nos permite el gobierno en sus agendas, no, desde lo propio. En eso nos hemos quedado muy cortos. Una agenda propia nos va a permitir a nosotros establecer, por ejemplo, cuáles son las prioridades reales para consolidar el territorio indígena. Para el gobierno ya tenemos suficiente territorio, es más, en algunas ocasiones han dicho que somos terratenientes de la tierra, y eso no es cierto. Hay algunos pueblos que también ya tienen suficiente tierra y hay otros que no, aunque eso de suficiente siempre será muy cuestionable. Pero entonces, ¿cuál es realmente la prioridad para consolidar el territorio? No hay una política propia hoy en día en los pueblos indígenas. Lo que hay es unas decisiones avaladas por el gobierno nacional que nos dice qué hacer en determinadas cosas de actos administrativos o legislativos, pero nosotros no hemos trazado con pensamiento propio cómo consolidar el territorio. A eso le debemos apostar. Debemos apostarle también a cómo lograr la permanencia cultural de nuestros pueblos. No es lo que nos diga el Ministerio de Cultura, es lo que nosotros decidamos con el pensamiento propio. Tenemos que avanzar también en lo que es la economía
propia, la economía tradicional indígena, la economía, todo esto manejado en un pensamiento integral indígena. Si no lo hacemos así, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez seguiremos extinguiéndonos más. Por eso, bienvenidos todos a aquellos que quieran aportar a la construcción de una agenda propia, con pensamiento propio, con prioridades propias para lograr la permanencia y pervivencia como pueblos indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Es momento de hacer una nueva pausa en Nepurudi Noticias, pero recuerde que usted también puede enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Ya regresamos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudi. Nepurudi, le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Y Matayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. La otra estrategia, y en este país sí que la conocemos muy bien, es el terror. Yo no dije la guerra solamente, dije el terror, porque terror no se mete solo con la guerra. Y el terror es, descubrieron los conquistadores que la gente, cuando uno le da una platica, trabaja. Pero cuando uno le amenaza con quitarle lo poquito que tiene, trabaja mucho más y pelea contra el otro. Entonces lo que están haciendo es amenazar a la gente con quitarle y la gente trabaja más duro para el patrón. Y el patrón ya no es el terrateniente, el patrón es la transnacional, es el otro indio que explota al indio y nos vamos metiendo en esto. Entonces lo que ellos están haciendo son políticas, es la otra estrategia. Una estrategia es la propaganda para ocupar el territorio y el imaginario. Otra estrategia es el terror, asustarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos asustan? Para sacarnos del territorio, para robarnos el territorio. Hay gente que dice que aquí hay guerra, que aquí hay desplazamiento en Colombia. Ya salió el informe más reciente de desplazamiento y Colombia hoy volvió a ser el país con más desplazados por violencia del planeta, mientras se negocia la paz. Son 6 millones de desplazados internos en Colombia por la guerra. Entonces uno dice, ve, ¿y por qué hay desplazados en Colombia? Por lo que acabo de decir, porque hay guerra, ¿cierto? Mentira. Héctor Mondragón lo dijo muy claramente. En Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra. En Colombia hay guerra para que haya desplazamiento. El desplazamiento, la guerra es un instrumento de la codicia para robarnos los territorios. Por eso, a la mayoría de las comunidades indígenas les importa muy poquito si las balas vienen de la derecha o de la izquierda, porque el resultado es el mismo. El indio se va del territorio y ¿quién se queda con el territorio? La transnacional que viene a robarse el oro o el agronegocio. Entonces, el terror es un instrumento de despojo contra los pueblos para que se queden con el territorio las transnacionales. También la propaganda es lo mismo. Yawari Yawari Kurusta, Yawari Tapuay. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a dar un pequeño repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Ser indígena en México puede convertirse en sinónimo de marginación.
La procedencia étnica marca la vida de quienes por su aspecto étnico o su cultura son excluidos económica y moralmente. El territorio de Oaxaca, con un alto índice de población aborigen, es un ejemplo de donde más se siente el peso de esta discriminación. Nicolás Sánchez retrata las dificultades de esta comunidad en el siguiente reportaje que nos llega gracias al canal internacional RT. La discriminación de las poblaciones indígenas de México es uno de los grandes problemas del país y también uno de sus tabúes más profundos. El modo de vida y la cultura de estos pueblos están amenazados por la falta de un marco de protección y reconocimiento que les ayude a sobrevivir. Esta realidad se hace más evidente en el estado de Oaxaca, donde el 58% de la población es indígena y donde la marginación está a la orden del día. Muchas de nuestras comunidades y muchos de los municipios oaxaqueños están caracterizados como de muy alta marginación, en donde los índices de pobreza, en donde los índices de exclusión son sumamente elevados comparados con el estándar medio nacional. Además, el 34% de la población habla alguna de las 15 lenguas indígenas del estado de Oaxaca, una riqueza cultural que se transforma en un motivo más para la discriminación. A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural, y esta discriminación lamentablemente lo vivimos con mucha frecuencia. Las escasas oportunidades que los habitantes indígenas encuentran en sus pueblos y comunidades les llevan a emigrar a las grandes ciudades del país en busca de un futuro mejor. Una de esas personas fue Verónica Lorenzo, una artesana y emprendedora indígena que dejó su minúsculo pueblo de Jamiltepec para ir a probar suerte a Oaxaca como comerciante de artesanía indígena. Enseguida, las barreras se hicieron evidentes. La barrera más grande es de que no hablen español, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a la ciudad, pues también muchas puertas no se me abrían. Yo aprendí el español como una segunda lengua, se puede decir, por necesidad y también por las ganas de salir adelante. Porque sí es tan difícil, la gente, así como nos ven, también así nos tratan, ¿no? Entonces, si no puede uno hablar el español aquí en la ciudad, pues también la gente se aprovecha. Muchos años han pasado ya desde la llegada de Verónica a la ciudad y ahora su misión es facilitar la adaptación de los jóvenes indígenas que dejan el pueblo. Su hogar se convirtió en una casa de acogida para los jóvenes que prueban suerte en la ciudad. Les provee de un techo y comida para que la adaptación no sea tan dura. Los chicos aprovechan al máximo esta herramienta, sacando partido a sus estudios y a sus esfuerzos y reinvirtiendo sus conocimientos en la comunidad. Por ejemplo, Cirilo y Rolando son dos jóvenes indígenas, abogado y estudiante de medicina, respectivamente. De hecho, he recibido mucha ayuda de ella. Cuando llegué a estudiar era la primera vez que venía a la ciudad de Oaxaca y no conocía nada, ¿no? Entonces, pues igual, primero a ubicarme y lo más importante para mí, pues un lugar donde hospedarme, ¿no? Y además de que era como tener un pedazo del pueblo acá. Entonces ese tránsito de la comunidad a la ciudad pues fue más digerible para mí. Nosotros como abogados, como en el caso de nosotros luego necesitan traductores y pues yo puedo intervenir en ese sentido, ¿no? Como traductor para poder apoyar o ver de esa manera que no se vulneren los derechos humanos de mi gente, ¿no? Que hay muchos presos indígenas que están ahí solo por el hecho de que no pudieron defenderse. Cuanto más profundas son las barreras, cuanto más grandes son los abusos, más se ayudan los indígenas entre ellos. Saben que la clave está en prepararse y defender su modo de vida. Además, los indígenas que forman parte de la administración luchan cada día por implementar marcos legales que favorezcan la integración y el desarrollo de sus pueblos. El objetivo es acabar con la discriminación y asentar las bases de un futuro digno para las nuevas generaciones indígenas de México. Noticias.
Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Y continuamos en México, porque los indígenas de este país han sido siempre sometidos y nunca se les ha considerado como pueblos independientes, con sus procesos y su forma de ser. Así opina Andrés Díaz Fernández, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los grados de discriminación que siguen existiendo en México no son gratuitos o no son únicamente achacables al Estado, es decir, vivimos en una sociedad que desde siempre, digamos la sociedad mexicana como tal, ha tenido estos niveles de discriminación por, digamos, no solamente el origen a los pueblos indígenas, sino también por cuestiones económicas, también por cuestiones de raza, de piel, por cuestiones de clase social. Podemos responder que también cuando ellos han estado en momentos históricos de lucha, como la independencia, la revolución, también han sido dominados y utilizados por la clase burguesa que ha liderado esos movimientos nacionales, sociales, y que nunca se les ha dado, nunca se les ha permitido continuar con su propio desarrollo. Se pensaba que el indígena debía de integrarse a la sociedad mexicana como una cuestión de unidad, es decir, el indígena tiene que venir con el mestizo porque el mestizo representa el proyecto de nación única y nunca, insisto, se les ha considerado a ellos como pueblos independientes, pueblos originarios que también tienen otros procesos y otras formas de ser. El Estado quiere administrar siempre al indígena y el indígena nunca participa de esa administración del Estado. Eso lo vemos en toda Latinoamérica porque tenemos una historia compartida, tenemos una historia común. Noticias. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Según las conclusiones del segundo Seminario Internacional sobre Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, celebrado en Madrid, las mujeres indígenas son más vulnerables ante la violencia de género. Más información con David Montoya. La mujer indígena es más susceptible a sufrir violencia del género en Mesoamérica, donde muchas de ellas son víctimas de desmembramiento genital, tal como denunció la directora del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo de la Mujer, CICAM, de Guatemala, Angélica Valenzuela. Durante el segundo Seminario Internacional sobre Violencia contra Mujeres y Feminicidio, celebrado en Madrid, Valenzuela se refirió a los factores de riesgo y vulnerabilidad de los indígenas, citando entre ellos las áreas en las que viven, su situación económica y su idioma. También explicó que durante los últimos 3 años el desmembramiento o lesiones, en especial en los genitales o el rostro, es una modalidad frecuente en Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el sur de México. Agregó que El Salvador es el país con mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer, seguido por Guatemala y México, y que una de las principales dificultades en Mesoamérica es la diversidad en el registro de casos, lo cual no permite cuantificar de manera adecuada la problemática. De 1 a 3 mujeres mueren de forma violenta cada día en la región. Manifestó e insistió en la necesidad de acuerdos conceptuales en cuanto a lo político, lo legislativo y de reparación para las víctimas que vayan más allá del ámbito judicial. La dirigente indígena guatemalteca María Morales se refirió a la falta de compromiso de las autoridades de su país. Abro comillas, el gobierno violó el acuerdo y nos impuso a una defensora de la mujer indígena que nos violenta los derechos obedeciendo solo a intereses de su partido político. Cierro comillas. Por ello, cree que hay enormes retrocesos en las políticas públicas para la defensa de la mujer porque no existen acuerdos duraderos, lo que se suma a que en las comunidades indígenas hay machismo, pero aseguró que esta situación no proviene de la herencia maya de sus pueblos, porque las figuras más representativas de su cosmovisión son femeninas y hay mucho respeto por la dualidad hombre-mujer. La coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, la peruana Liz Meléndez, también participó en el evento y destacó, abro comillas, la distancia entre norma y praxis en la atención de la violencia contra la mujer en su país, cierro comillas. Cifras dadas por Meléndez indican que el 34.6% de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia de género en Perú, donde cada día hay 48 denuncias por violencia sexual.
Las ponentes coincidieron en que una de las principales dificultades de abordar la violencia de género es la falta de denuncia por parte de las agredidas, así como la deficiencia de respuesta a estos pocos requerimientos por parte del Estado. Solo el 0.47% de mujeres en Mesoamérica se atreve a denunciar, mientras que en Perú el 75% no lo hace y entre ellas el 40% cree que no es necesario. Los hijos de la madre tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Guatemala llega a acuerdo histórico para resarcir a 33 comunidades indígenas tras causarles daños con la construcción de una hidroeléctrica hace más de 30 años. Más información con Edwin Suárez. Carlos, el gobierno de Guatemala llegó hoy a un acuerdo con 33 comunidades indígenas a las que resarcirá con $155 millones tras causarles daños con la construcción de una hidroeléctrica hace más de 30 años, informó una fuente oficial del gobierno. Los puntos del convenio, que será firmado próximamente, fueron discutidos y acordados en una reunión entre ambas partes con la Procuraduría de los Derechos Humanos como testigo, de acuerdo con la agencia estatal guatemalteca. Se trata de un pacto histórico luego de un proceso de más de 30 años de negociación, altamente relacionado con los daños por la construcción de la hidroeléctrica Chizoy, en la que se cometieron varios atropellos que no fueron reparados por administraciones anteriores, aseguró el asesor presidencial y director del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Barcárcel. Alrededor de 2.300 familias de 33 comunidades se vieron afectadas en 1978 por la construcción de la hidroeléctrica Chizoy en el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, precisó la misma fuente. El procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, también calificó el acuerdo como histórico en declaraciones a periodistas. La coordinadora de comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chizoy, entidad que aglutinó a los damnificados, solicitaba una indemnización por $155 millones que finalmente fue acordada. A finales de enero pasado, Estados Unidos incluyó a Guatemala en la Ley de Asignaciones Consolidadas y condicionó nuevos préstamos en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial si no había progresos en el resarcimiento de este caso. La hidroeléctrica Chizoy, la más grande de Guatemala, que produce 300 megavatios, que representa el 18% de la demanda de la energía en el país, fue financiada, entre otros organismos, por el Banco Interamericano de Desarrollo. El acuerdo contiene medidas para la reparación de viviendas, tierras y saneamiento y mejoramiento de la salud de los habitantes de 33 comunidades de los departamentos norteños de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. También se tomarán medidas para la dignificación de las víctimas y la recuperación de piezas arqueológicas, explicó la agencia estatal. Barcárcel detalló que el plan de resarcimiento tendrá un presupuesto anual de $13,9 millones durante los próximos 15 años. El acuerdo, cuya negociación tuvo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue firmado en un gabinete de ministros del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presente en la reunión de este martes. Al menos 40 campesinos murieron masacrados a manos del Estado y otros miles más fueron desalojados por negarse a entregar sus tierras para la construcción de la hidroeléctrica en 1978, de acuerdo a información oficial. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurui Noticias. Agradecemos a las emisoras hermanas Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos a Radio Inga Kamsa, Radio Huaychenya y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer y enviarles un abrazo fraternal a las emisoras de Radio Namuiguam, Radio Ñimuiguam y Radio Novirao. También agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima misión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Carlos Rincón quien les habló y nos escucharemos en una próxima misión. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá.
Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.